Buenas tardes a todos. La explicación del día de hoy va acerca de los materiales de laboratorio más comunes utilizados, pero por sobre todo vamos a insistir en los materiales de laboratorio que vamos a utilizar en la cátedra de Química General y a modo de anexo veremos algunos materiales que son de gran importancia en el laboratorio, pero que se usan en niveles superiores. La clasificación que podemos hacer de los materiales de laboratorio es muy amplia. Podemos tomar diferentes puntos de vista de acuerdo a qué material, al material de base, qué material es el que genera, de qué está compuesto el material de laboratorio o sencillamente por su uso. Pero eh, la clasificación que veremos aquí es de acuerdo a su uso. Así también en la guía de laboratorio menciona una clasificación de acuerdo al tipo de material utilizado para la elaboración del instrumento. Entonces, primero tenemos los materiales de sostén, los que nos sirven para sostener una estructura dada en el laboratorio. Tenemos el soporte universal, que es este elemento que es metálico. Este elemento es desarmable. Aquí esta varilla de vidrio está atornillada por la base y puede ser extraída, al menos en los soportes universales más modernos. Y este soporte universal, justamente como su nombre lo dice, por medio de la utilización de pinzas hace de sostén para diferentes elementos, ya sean eh, sistemas refrigerantes o sistemas de filtración, sistemas de titulación en química analítica, entre otros. Entonces, aquí tenemos dos sistemas en los cuales el soporte universal justamente hace de sostén. El anillo, podemos ver acá, tanto en principalmente en este sistema, y lo que hace es sostener por sobre todo embudos, ¿sí? De diferentes tipos. La rejilla, en realidad no tenemos, la rejilla también puede ser conocida como tela de amianto, y el motivo por el cual se utiliza es que esta rejilla puede permitir la distribución de calor de una forma más uniforme. En este sistema lo que vemos es que tenemos un trípode, encima tenemos una rejilla y por debajo tenemos un mechero que lo que hace es calentar este sistema que se encuentra en Erlenmeyer. El problema está en que las telas de amianto actualmente ya no se utilizan, creo que haberlo mencionado en algunas clases sincrónicas, justamente porque son nocivos y tienen un efecto acumulativo en el cuerpo. En los laboratorios de química a lo largo del mundo ya han dejado de utilizarse los sistemas que utilizan telas de amianto y se utilizan calefactores eléctricos. Y en la facultad también usamos planchas calefactoras para evitar justamente el uso de este material nocivo. Las pinzas hay de diversos tipos. Esta es una pinza para sostener el Erlenmeyer, parecida a esta. Tienen unos tornillos, este tornillo sirve para ajustarla al soporte universal y este tornillo sirve para ajustar al instrumento que tiene que sostener la pinza. Entonces generalmente lo que se hace es que en esta pinza sostenga ya sea el embudo, ya sea la bureta, que vamos a ver después qué es, y la otra pinza sirve para hacer la sujeción al soporte universal. Entonces las pinzas justamente nos ayudan también a fijar ciertos instrumentos del sistema que nosotros estamos montando, ¿sí? Hay diferentes tipos, hay pinzas de buretas, universales, de refrigerantes, hay pinzas de crisoles que sirven para sostener crisoles y cápsulas de porcelana. Es decir, de acuerdo al uso, yo puedo clasificar en las que sirven para sostener el instrumento porque va a ser parte de un sistema, como por ejemplo esta pinza de acá, y las pinzas que sirven para sujetar materiales que están calientes, que son justamente el crisol y la cápsula de porcelana, cuyo uso vamos a hablar más tarde. Luego está el triángulo de porcelana, que en realidad acá no les incluí ninguna imagen, pero como su nombre dice, es un triángulo metálico y en el lado de cada triángulo hay un pequeño cilindro de un material refractario, como puede ser porcelana,
que se utiliza justamente para el calentamiento de materiales que van a ser sometidos a altas temperaturas, que son la cápsula o el crisol, principalmente los crisoles. Pero así también en el laboratorio, al menos nosotros no los utilizamos. Y por último, las gradillas, que son, pueden ser metálicas, pueden ser de madera, pero lo que sirve es, su uso es para sujetar tubos de ensayo, principalmente. Entonces, uno gestiona sus gradillas de manera ordenada y lo que hace es justamente sostener para que el trabajo sea más ordenado. Aparatos volumétricos son cualquier instrumento que nos sirve para medir volúmenes, ¿sí? Ahora, la clasificación de los aparatos volumétricos se hace de acuerdo a qué volumen yo quiero medir. Si yo quiero medir un volumen relativamente pequeño, a grandes rasgos voy a utilizar una pipeta. Si quiero medir volúmenes grandes, voy a usar una probeta. Las pipetas sirven para medir volúmenes pequeños y generalmente las probetas vienen a partir de 20, 30, 50, 100 ml, inclusive 250 ml, y ya se usan más para volúmenes grandes. Entonces, esa es la primera diferenciación a grandes rasgos que podemos hacer entre pipetas y probetas, ¿sí? Ahora, esto también lo había comentado en algunas clases sincrónicas, pero siempre es bueno recordar. Cuando yo necesito agregar un reactivo, pero solamente, por ejemplo, para cambiar el pH de un medio, o no estoy haciendo un ensayo muy estricto en el sentido de que solamente tengo que agregar y puede haber una ligera variación, voy a usar una pipeta graduada. Las pipetas graduadas dan un volumen cercano, pero no dan un volumen exacto, ¿sí? Entonces, la precisión es la característica de las pipetas graduadas, es decir, una pipeta de 10 mililitros como esta me puede dar o 9,9, me puede dar 10 o me puede dar 10,1. Entonces, si yo necesito solamente agregar un volumen relativamente cercano a esa medición, lo que voy a hacer es utilizar una pipeta graduada. Ahora, si yo voy a usar, si tengo que generar una solución cuya concentración necesito que sea lo más exacta posible, o voy a trabajar en química analítica, en donde yo necesito saber exactamente el volumen que estoy agregando, o sea, no puedo tener variaciones de 0,1 mililitros o incluso menos, ahí hablamos de las pipetas volumétricas, ¿sí? Entonces, todo aquello cuyo nombre diga volumétrico significa que me mide exactamente la cantidad que yo necesito. Entonces, esto se llama pipeta volumétrica y sirve para medir volúmenes exactos, o sea, la exacta medida que yo quiero. Estas pipetas volumétricas tienen lo que se llama foro, que es una marca, y sirven para medir un solo volumen, a diferencia de las pipetas graduadas, perdón, en las que yo puedo medir varios volúmenes, ¿sí? Entonces, nuevamente, depende mucho del uso para saber cuál de ellas voy a utilizar. Eso es si tengo que medir volúmenes pequeños. Ahora, supongamos que yo tengo que medir 18 mililitros. Tengo que agregar 18 mililitros de una sustancia. Entonces, si yo utilizo una pipeta de 10 mililitros, primero que nada, no hay pipetas volumétricas de 18 mililitros. Entonces, esta pipeta volumétrica está descartada. Pero si yo agrego si yo tengo que medir 18 mililitros y si utilizo una pipeta graduada, si cargo primero 10, descargo en el recipiente en el que voy a preparar la solución y vuelvo a agregar 8 mililitros, me estoy arriesgando que entre la primera descarga y la nueva toma de muestra puedo tener una variación del volumen, o por una gota que no cayó, o por algún contaminante que puede entrar en la pipeta. Generalmente el mayor riesgo es que hayan restos de solución que me varíen el volumen. Por eso se dice que cuando son volúmenes grandes tenemos que usar probetas, ¿sí? Si puedo conseguir una probeta de 20 mililitros, genial.
pero si no, utilizo el volumen más cercano. Entonces, el hecho de arrastrar o de cargar varias veces un mismo volumen en un mismo instrumento hace que yo corra el riesgo de realmente equivocarme en el volumen final que estoy agregando. Entonces, en ese mismo ejemplo que les di, si yo hablo de agregar 18 mililitros y utilizo una pipeta graduada, estoy corriendo el riesgo de agregar menos volumen o agregar más volumen inclusive. Entonces, para hacer el proceso de una vez, utilizo una probeta y las probetas siempre son graduadas, no hay probetas volumétricas, ¿sí? Eso en el caso que yo tenga que medir algún volumen. Siempre hay que prestar atención porque hay algunas veces que en los laboratorios hay lo que se llama pipetas de doble aforo, es decir, la pipeta volumétrica tiene una marca aquí en la parte inferior y aquí en la parte superior. Yo en realidad casi ya no estoy viendo de esas pipetas, pero sé que existen. Entonces, lo que la pipeta de doble aforo me dice es que tengo que cargar el líquido hasta el aforo superior, pero tengo que dejar caer el líquido hasta el aforo inferior. Si cae más de eso, estoy agregando más reactivo. Todo lo que tenga aforo implica que la marca está ahí para medir el volumen exacto. Aforo es una marca. Entonces, si mi objeto tiene un aforo, tiene una marca para medir ese volumen, ¿sí? Que les voy a mostrar enseguida. Las probetas, aunque esto es una probeta, es también de vidrio. Y las probetas tienen una parte, generalmente puede ser esta mariposita, puede ser de vidrio o de silicona, lo más común es que sea de silicona. También se puede usar para medir volúmenes. ¿Cuál es la diferencia? Que esta graduación que tiene la bureta es muy, muy específica. Por eso la bureta se usa más bien en ensayos de química analítica, porque yo tengo que saber exactamente el volumen que estoy agregando. Entonces, la bureta tiene una exactitud mucho mayor que una pipeta. Sin embargo, es más utilizada para ensayos analíticos que únicamente para medición de volúmenes. Es como que si yo necesito caminar 100 metros, ¿qué voy a utilizar? ¿Voy a ir caminando o voy a ir en bicicleta? Pero no justifica que me suban un Ferrari, por ejemplo, para caminar o para moverme 100 metros. Esa es la analogía que les doy. Entonces, por más de que la bureta pueda medir volúmenes, la bureta se usa más para ensayos analíticos que para la medición durante la síntesis de algo, por ejemplo. Bien, los matraces aforados son estos que están acá. También tienen aforo, es decir, que también pueden medir un volumen específico y se usan para medir el volumen final de la solución que yo estoy preparando. Es decir, si necesito preparar una solución de 100 mililitros, entonces probablemente lo que voy a hacer es utilizar un matraz de 100 mililitros y le voy a agregar diluyente hasta llegar a 100 mililitros. Entonces el matraz aforado quiere decir que tiene un aforo y tiene una medida específica para armar esa solución. Y como les había mencionado anteriormente, el uso de la pipeta se hace con una perita de goma en este caso. Y lo que se hace es conectar la parte superior de la pipeta a la parte inferior de la perita. Entonces, esto está, cuando tiene su forma completamente redonda, está cargado de aire, se aprieta el botón de A, que significa aspiración, para quitarle todo el aire. Y cuando yo voy a hacer la medición de un volumen, introduzco la pipeta en el recipiente que contiene el volumen que yo quiero medir, aprieto succionar para alzar el volumen y una vez que yo tengo el volumen fijo y ya tengo el recipiente que lo va a recibir, aprieto el botón expulsar, que es este. Entonces de esa forma se utiliza una perita de goma conectada a una pipeta. Entonces a esto me refería con las mediciones. Estos también son aforos, pero no son, o sea, son cercanos a los valores, pero no son exactamente el valor que necesito. Ok, entonces,
Este volumen de acá, a veces cuando yo descargo el contenido de mi pipeta, queda algo de líquido retenido en la parte inferior, algo parecido a lo que se ve acá. Ese volumen ya está calculado. Entonces no hace falta que yo o sople mi pipeta, no puedo soplar mi pipeta porque las pipetas ya tienen ese volumen calculado y no puedo meter una pipeta en la boca. Entonces, cuando uno descarga el contenido de una pipeta, van a notar que siempre queda un resto de líquido en la parte inferior y eso ya está calculado, ¿sí? Entonces, lo que se hace generalmente para medir un volumen es se carga hasta el cero y luego se descarga hasta el volumen que yo necesito. Entonces, si con esta pipeta necesito medir 7 mililitros, voy a alzar el volumen hasta el cero y voy a dejar caer hasta el 7. Y estas son las imágenes de las pipetas volumétricas que les había mostrado. Acá se ve vagamente, tenuemente el aforo de cada una de ellas. Hay pipetas volumétricas de diferentes volúmenes y, como les mencioné, se utilizan en química analítica porque como yo necesito evaluar la cantidad de sustancia que voy a tener, entonces es necesario que yo sepa exactamente el volumen que voy a agregar. Sin embargo, por ejemplo, si yo necesito cambiar el pH del medio de una síntesis que estoy haciendo y en la técnica me dice agregar 5 mililitros de ácido, ese agregado de 5 mililitros de ácido se puede hacer con esto porque mi objetivo general es una síntesis o cambiar el medio de esa síntesis y no cuantificar cuánto reactivo voy a obtener. Entonces, en esos casos podemos usar una pipeta graduada. Bien, los recipientes en general, los frascos de reactivo, al menos en la facultad, generalmente los compramos del señor que vende reactivos, pero pueden ser de diferentes tipos. Cuando estoy segura que voy a trabajar con un reactivo fotosensible, uso todo mi instrumental de color caramelo para evitar justamente que la luz altere mi sustancia. Entonces, cuando uno va a trabajar bajo ciertas condiciones, tiene que averiguar qué tipo de reactivo es el que va a utilizar para saber si tiene alguna condición fotosensible y usar eh, instrumental ámbar. Así también hay reactivos, cuando son muy concentrados generalmente también los ponemos en frascos de vidrio y de color ámbar para evitar que sean altamente reactivos. Las soluciones concentradas generalmente son muy concentradas, se guardan todos en frasco ámbar. Sin embargo, las soluciones diluidas, como 1 molar, 0,1 molar, etcétera, se pueden guardar en frascos de plástico. Ahora, justamente hay que averiguar siempre qué tipo de propiedades tiene la sustancia con la que voy a trabajar para saber qué tipo de frasco voy a necesitar. Otro ejemplo de esto son las sales de ion ferroso, las sales con hierro 2. ¿Por qué? Porque el hierro 2 es muy sensible a la luz. Entonces, cualquier contacto mínimo con luz, inmediatamente la sal de hierro se oxida a hierro 3. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta con qué tipo de reacción voy a trabajar. Otras propiedades a tener en cuenta, por ejemplo, cuando trabajo con hidróxido de sodio muy concentrado, de repente ya no puedo utilizar frascos de plástico. Los frascos goteros, aparte justamente de almacenar el reactivo, o pueden tener un piquito o pueden tener una gomita en la parte de arriba que sirve para aspirar. El punto es que cuando yo tengo que agregar pocas gotas de un reactivo, entonces generalmente este se almacena en frasco gotero y no en un frasco normal con la tapa normal. El vaso de precipitado es lo que más se conoce de uso en el laboratorio y su uso es ampliamente general, o sea, sirve para todo. Los vasos de precipitado generalmente se pueden utilizar como si yo quiero crear, por ejemplo, si quiero hacer un baño María, entonces cargo agua de la canilla en el vaso de precipitado y lo llevo a una plancha. Cuando quiero separar mi agua destilada y no tengo piseta, entonces la almaceno en un frasco de precipitado. Cuando voy a necesitar otro reactivo,
me voy a sacar ese reactivo en un en un vaso de precipitado, o incluso cuando voy a preparar la dilución de un ácido y necesito armar lo que se llama el colchón de agua, necesito cargar agua destilada para empezar mi dilución, entonces la puedo hacer en un vaso de precipitado, ¿sí? El vaso precipitado también tiene su aforo, también tiene marcas, pero estas marcas, debido al tamaño del vaso precipitado, no son muy confiables. Entonces, el vaso precipitado no se puede utilizar para medir volúmenes, porque esos volúmenes ni siquiera van a ser precisos y mucho menos exactos. Si recuerdan, yo les había mencionado que nunca podemos meter ningún instrumental dentro de una botella de reactivo, pero sí podemos separar primero el reactivo en un vaso de precipitado y de ahí y tomar de ese vaso de precipitado el volumen que yo necesito. Entonces supongamos que yo tengo que tomar, qué sé yo, 100 mililitros de ácido concentrado. Para ese caso sí podría usar el aforo porque sería una cantidad aproximada. Entonces yo paso un poquitito de 100 mililitros al cargar el reactivo concentrado y de este vaso, por ejemplo, lo llevo a una probeta de 100 mililitros para tener exactamente 100 mililitros. Entonces, este aforo me da una idea aproximada de qué tan cercano estoy al valor que quiero, pero si quiero hacer una medición bien hecha, tengo que recurrir a una probeta o a una pipeta dependiendo de cuánto necesite. Por eso el vaso precipitado es bastante de batalla, bastante utilizado. Y también cuando voy a hacer soluciones, disoluciones de solutos sólidos en algún solvente, porque yo puedo pesar mi reactivo en el vaso de precipitado siempre y cuando sea un vaso pequeñito y empezar la dilución de ese reactivo en el vaso de precipitado y posteriormente mandarlo al matraz aforado. Entonces, el vaso de precipitado tiene amplios usos en el laboratorio. El matraz Erlenmeyer también es bastante conocido y también tiene medidas, pero tiene esta forma cónica, digamos. Y aunque me sirve, aunque sus usos son bastante parecidos a los de un vaso de precipitado, la aplicación principal de los Erlenmeyer es que por su forma cónica son fácilmente agitables, o sea, es mucho más fácil homogeneizar una cantidad de reactivo o mezclar una cantidad de reactivo dentro de un Erlenmeyer que dentro de un vaso de precipitado, justamente por su forma. Entonces, generalmente los Erlenmeyer se usa cuando tenemos que hacer síntesis a una escala relativamente grande, porque en la facultad trabajamos con volúmenes pequeños, pero su uso principal también es en química analítica, en lo que se llama titulación, porque yo lo que hago es mezclar ciertos reactivos, ¿sí? Entonces, la forma de esto me asegura que yo voy a tener una buena homogeneización. Sin embargo, imaginen tratar de pesar cierta cantidad de reactivo utilizando esta boca pequeñita. Entonces, de repente, pesar en un Erlenmeyer no es lo más recomendable porque uno tiene o sea, la boca es muy pequeña en comparación, por ejemplo, con un vaso de precipitado. Hay que hacer una salvedad de que todos estos materiales de los que estamos hablando, que se llaman recipientes, pueden o no pueden ser resistentes a altas temperaturas. También creo que lo había mencionado en algunas clases. Cuando yo sé que voy a tener que hacer un calentamiento, que voy a tener que hacer una titulación en caliente, esa titulación debe ser con materiales Pirex, o todo mi trabajo tiene que ser con materiales Pirex, y también ya había hablado de esto. Hay veces que la inscripción Pirex se encuentra en los vasos o en los Erlenmeyer en la parte de abajo, pero si no tengo forma de evidenciar eso, se ve por el brillo de la boca del recipiente. Generalmente es un color verdoso que cuando yo pongo el vaso a la altura del ojo, se nota un color verdoso en esa boquilla. Sin embargo, cuando el material no es Pirex, esa boquita es completamente transparente, entonces no se ve ningún tipo de coloración. Y otra cosa que hay que mencionar, que olvidé mencionar hace rato, es que estos materiales que están aforados, pipetas, o que tienen una marca, pipetas, probetas, buretas, matraces, no se pueden calentar.
no tienen que ser calentados porque la dilatación del vidrio durante el calentamiento hace que pierda esa cercanía al valor que yo quiero medir. Entonces, pipetas, buretas, probetas no se calientan, no se llevan a calentamiento. Sin embargo, estos equipos, o como el matraz o el vaso precipitado, o el matraz de balón, el de fondo plano, sí pueden ser llevados a calentamiento. El balón es algo parecido a esto, pero es completamente redondo. Acá vemos que esto tiene una base, así que esto es un balón de fondo plano. Ambos tienen el mismo objetivo, que también es facilitar la homogenización, casi parecido al Erlenmeyer, pero sabemos que van a ser sometidos a calentamiento. Entonces, hay veces que hay planchas calefactoras para los balones que son completamente redondos, y otras veces lo que usamos cuando tenemos planchas calefactoras que no se adecuan a esa panza, a ese balón, entonces lo que hacemos es utilizar un balón de fondo plano. Estos también generalmente se trabaja con material Pirex para poder ser calentados. Y por último, los tubos de ensayo, que en realidad no les incluí la foto, pero imagino que alguna vez habrán visto un tubo de ensayo, y también pueden haber tubos de ensayo de vidrio común y Pirex. Y también se utilizan para hacer cierta síntesis, pero a escala muy, muy pequeña. La tendencia ahora en el rubro de la química es tratar de utilizar lo más posible, hacer química verde, es decir, controlar lo más posible la cantidad de desperdicio que se genera en un laboratorio. Por consiguiente, muchas veces la síntesis no hacemos en vasos de precipitado, sino que hacemos en tubos de ensayo, para que se pueda ver el cambio, pero que este no sea, que no genere mucha cantidad de residuo. Ahora, aparte de los tubos de ensayo, hay algo que se llama tubos de hemólisis, que son parecidos a los tubos de ensayo, pero en mucha menor escala. Entonces, ahí utilizamos mucha menor cantidad de reactivo de nuevo. Materiales específicos. Acá les puse una lista de los más comunes, pero en la guía van a poder encontrar más de estos materiales. Y en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el embudo Kitasato. Primero les puse este sistema, pero fíjense, el embudo Kitasato es parecido a un Erlenmeyer, pero tiene una boquilla que puede ajustarse y tiene este codo. Entonces, los Kitasatos siempre tienen un codo en la parte superior que permite hacer una conexión a otro sistema. Y generalmente ese sistema es una manguera que está conectado a una bomba de vacío. Entonces lo que se hace es colocar algún tipo de embudo de filtración con una pinza, y si yo sé que el material es muy delicado o tarda en filtrarse, lo que hago es depositar mi reactivo en este embudo con algún filtro de papel o de otro tipo, y en el Kitasato va cayendo el filtrado, va cayendo el líquido. Y ese sistema trabaja mucho más rápido porque está conectado a una bomba de presión. Entonces, a una bomba de vacío, perdón. Entonces, el uso principal del Kitasato es para ese sistema, para recibir el filtrado que se realiza a través de una bomba de vacío. Este es el embudo más común que vamos a ver en el laboratorio. Hay de diferentes tamaños, hay de diferentes paredes, dependiendo de lo que yo quiero filtrar, porque no todos los materiales se filtran de la misma forma. Hay veces que tenemos un material que se sedimenta fácilmente, y otras veces tenemos un material que es extremadamente fino y no puedo usar cualquier filtrado. Pero el más común tiene esta forma, y viene de diferentes tamaños. Los crisoles son materiales que parecen como unas tacitas de té. Principalmente vienen de porcelana, aunque hay algunos que he llegado a ver, algunos que son metálicos, y sirven para calcinar sustancias. Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un trabajo cuando voy a someter a altas temperaturas, a mayor a 500 grados, cierta muestra, porque yo quiero ver qué tanta ceniza, por ejemplo, tiene, utilizo un crisol de porcelana. Es más fácil trabajar con el crisol cuando tiene su tapita, pero en la facultad la mayoría de los crisoles no tienen tapa, porque justamente de tanto que se presta, se pierde o se rompe.
Cuando trabajo con un crisol y utilizo la tapa, generalmente lo que hace la tapa es evitar que salga el humo porque justamente estoy trabajando con altas temperaturas. Las cápsulas son como bolsitos también de porcelana, principalmente de porcelana, y se usa para, cuando yo hago un calentamiento, distribuir más fácilmente el calor. Por ejemplo, si yo quiero saber el extracto seco o quiero saber qué tanto soluto hay en una solución, por ejemplo, voy a hacer la cristalización de una solución de agua salada, entonces coloco la cápsula en una fuente de calor, ya hablamos cuáles pueden ser las fuentes de calor en el laboratorio. Entonces, como la porcelana puede resistir altas temperaturas y la cápsula tiene una forma redonda, el calor se distribuye fácilmente a través de todas las paredes y voy evaporando agua y dejando los solutos presentes en esa solución que estoy analizando. Entonces, las cápsulas se utilizan para justamente eliminar cierto contenido de agua por medio de calentamiento. Los vidrios reloj pueden también venir de diferentes tamaños, son como platitos hechos de vidrio y también se usan para pesar, principalmente eh, para pesar ciertos solutos, pero también se pueden utilizar como tapa. Muchas veces no tenemos con qué tapar un reactivo y no queremos dejarlo expuesto al ambiente, entonces le colocamos un vidrio reloj y el vidrio reloj hace las veces de tapa. También el vidrio reloj viene de diferentes tamaños y depende mucho de para qué voy a utilizarlo para saber qué tamaño me conviene más. El mortero permite la pulverización de ciertos materiales, también su uso principal es de porcelana, o sea, el más común es el mortero de porcelana, pero depende también mucho de qué tipo de ensayos yo hago para saber qué tipo de material necesito para mi mortero. Cuando voy a trabajar, por ejemplo, con materiales muy específicos o estoy haciendo un ensayo especial con un instrumento especial, de repente la porcelana puede perder o accidentalmente cierta cantidad de materia porosa al hacer la pulverización. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se utilizan morteros de ágata que son inmensamente caros, pero que justamente son inertes. No van a interferir en un tipo de estudio, no van a interferir en el estudio que yo voy a hacer, a diferencia de la porcelana que de repente sí puede inferir en los ensayos que estoy haciendo. Ahora, justamente depende de qué tipo de ensayo yo vaya a hacer. Si necesito pulverizar, pero no es de vida o muerte, que sea un material inocuo, entonces puedo usar un mortero de porcelana. También hay morteros de vidrio. Otros materiales de vidrio son los refrigerantes. Los refrigerantes principalmente se usan en sistemas de destilación. Este sería un refrigerante. Y como su nombre lo dice, se utiliza para bajar la temperatura. Este es un sistema de destilación. Acá ya vemos algunos materiales que nosotros habíamos hablado. Este es el soporte universal, la pinza que sostiene la cabeza de la destilación. Este es el matraz. En este caso podría ser un matraz un balón, perdón. Un balón de destilación tendría una forma completamente redonda, pero esta manta eléctrica tiene la forma redonda también para recibir a ese balón. Entonces no hay problema. Y lo que se hace es todo lo que ebulle en este sistema de calentamiento pasa a través del refrigerante que baja su temperatura, entonces pasa al estado líquido y cae en este matracito colector. ¿Sí? ¿Cómo hace esa refrigeración? Por medio de un sistema de paso de agua. Por la parte de afuera del refrigerante pasa el agua y por la parte de adentro lo que hace es pasar el destilado justamente. Entonces el agua entra por este sistema que está conectado a una manguera, que está conectado a una conexión de agua y también sale por la parte de arriba y se conecta a un desagüe. Entonces lo que hacemos es aprovechar la temperatura del agua para ir condensando nuevamente nuestro evaporado. Y usa un sistema de dos soportes universales. Los tubos de centrífuga son de uso muy específico, justamente son para separar sustancias
todo lo que sea centrifugación va a usar la fuerza centrípeta para poder separar materiales que tienen densidades diferentes y generalmente puede ser de plástico y vienen con tapa justamente para evitar derrames. Cuando uno trabaja con una centrífuga lo que tiene que tener en cuenta es que necesita cierto equilibrio, entonces cuando necesita al menos dos tubos para poder hacer de manera eficiente la centrifugación. Las fuentes de calor en un laboratorio pueden ser el mechero de Bunsen, que utiliza gas como fuente de combustible. Este gas sale por medio de una manguera al mechero que tiene unas ventanas. Las ventanas tienen que estar cerradas cuando uno va a prender el mechero, pero una vez que lo prende, para tener la llama azul, que es la más caliente, abre estas ventanas y justamente la llama cambia de amarilla a azul. Eso es cuando tenemos gas. Pero generalmente en los laboratorios de microbiología de repente es más fácil trabajar con mecheros de alcohol, que son frascos de vidrio que en su interior tienen alcohol y por medio de una cuerdita que sale al exterior, esa cuerdita se prende que hace las veces de pabilo, como en una vela, y entonces se va mojando, se va impregnando de alcohol y se va quemando cuando uno acerca una fuente de fuego, ¿verdad? Nosotros no trabajamos con microbiología, el laboratorio es muy general en ese sentido, pero siempre es bueno saber que ambas opciones existen. Esto lo van a ver más en algunos laboratorios de microbiología y de repente el mechero de Bunsen igual se usa en microbiología o en otros ambientes. La caja de Petri puede ser de plástico o de vidrio, no importa, viene de diferentes tamaños, ya depende de la capacidad del laboratorio. En química general se usa para almacenar ciertas cosas. Cuando yo tengo algo que sintetice y no quiero que se exponga al aire, puedo usar una caja de Petri para guardarlo si es de poca cantidad. Si es de mucha cantidad, ya tengo que recurrir a otra cosa. Y en microbiología generalmente se usa para que contenga el medio de cultivo en el que yo quiero hacer crecer la bacteria que estoy buscando. Pero nosotros no nos enfocamos en eso, más bien es a modo de cultura general. Y por último tenemos los desecadores, que son como unas ollas de vidrio, principalmente de vidrio, que en la parte inferior tienen un espacio para recibir un material que se llama sílica gel. El sílica gel tiene propiedades absorbentes, entonces cuando se coloca el sílica gel seco en la parte inferior del desecador, que luego en donde tenemos estos platillos que sirven para soporte justamente para base, y acá me voy cargando las sustancias que no quiero que se contaminen o que se humedezcan, porque si quedan expuestos al ambiente, entonces también pueden absorber humedad del ambiente. Esto tiene una tapa, cada tapa es específica para cada desecador, o sea, siempre se insiste mucho en cuidar la tapa de los desecadores porque es muy difícil encontrar una tapa nueva que encastre a un desecador. No es imposible, pero es difícil. Y generalmente la base del desecador, esta abertura acá, primero se moja con vaselina justamente para que el hecho de deslizar la tapa del desecador sea fácil. Si no, el vacío que se genera en la parte interior es muy grande y cuesta mucho abrir el desecador. Entonces, el objetivo del desecador es evitar la contaminación o la absorción de humedad del ambiente externo. Y yo puedo dejar ahí por un tiempo mis muestras hasta que justamente la sílica gel no pueda absorber más humedad del sistema que creé, entonces tengo que sacar el sílica gel y secar. Bien, eso es en cuanto a todos los materiales de laboratorio que vamos a estar utilizando o los más conocidos que utilizamos en química general. La descripción de estos materiales también lo pueden encontrar en la guía de trabajos prácticos, sin problema. Lo único que ahí estaba de una forma más detallada y tal vez incluso eh, puedan haber algunas observaciones. Por ejemplo, los materiales de medición, los materiales de síntesis, como por ejemplo los tubos de ensayo, no se pueden llenar en su totalidad. Siempre que voy a trabajar en un tubo de ensayo, tengo que tratar de mantener el volumen menor a la mitad
de la capacidad del tubo de ensayo, ¿sí? Lo mismo con los vasos de precipitado, los mismos con los Erlenmeyer, porque corro el riesgo de tener derrames. Ahora, habíamos hablado anteriormente de la campana de extracción, pero hay de diferentes modelos. Este es un modelo móvil cuando estoy trabajando en un laboratorio pequeño. Este es un modelo fijo. Y el objetivo de la campana de extracción es proteger al analista de ciertos riesgos. Algunos de sus usos ya habíamos hablado, como por ejemplo que son capaces de absorber, tienen un sistema de filtro y generalmente también tienen un extractor asociado, entonces pueden absorber los gases volátiles que se generen en una cierta, en la abertura de un cierto reactivo, como por ejemplo ácido clorhídrico, cuyos vapores son extremadamente volátiles. En los laboratorios de microbiología, incluso las campanas de extracción tienen una lámina o tienen una fuente de luz UV para promover la esterilización de ciertas sustancias. Entonces, de repente, cuando yo estoy trabajando en microbiología y no quiero que se me contamine los medios de cultivo que estoy preparando en las cajas de Petri, entonces activo la luz ultravioleta siempre que no esté debajo mismo o dentro de la campana para evitar justamente la contaminación. Y esta imagen de la derecha es también algo que había mencionado. En la facultad, las campanas de gases siempre están al fondo de los laboratorios, pero es el mismo sistema. Tienen una fuente de luz, tienen una llave que permite tanto el encendido de la luz como el encendido de estos extractores. Y muchas veces también tienen un enchufe cuando yo tengo que trabajar con las placas calefactoras ahí, y también una bacha por si ocurre algún derrame que haga falta de limpiar. Entonces yo activo la campana de extracción por medio del interruptor y todos los gases que se generan dentro de la campana van saliendo a través de esta chimenea al exterior, donde ya no representen ningún tipo de riesgo. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer la medición de un volumen cuando utilizo ya sea una probeta o una pipeta? El líquido va a formar algo que se llama, va a formar esta media luna que vemos acá, ¿sí? Entonces, en la parte inferior de esa media luna se llama menisco. El menisco tiene que tocar al aforo, la parte inferior tiene que tocar al aforo y esa es la medida que yo estoy buscando. El analista siempre debe ubicarse a la altura del menisco. No puedo mirar ni de arriba ni de abajo mi instrumento de medición. Siempre tengo que colocarme a la altura de la pipeta o de la probeta que estoy utilizando, porque yo necesito justamente tener los ojos a nivel del menisco y siempre es la parte inferior. La única excepción a esta regla es cuando estoy trabajando con una sustancia coloreada. Pero como generalmente trabajamos con soluciones o transparentes o translúcidas, entonces el menisco que voy a utilizar siempre es la parte inferior. Acá tenemos un ejemplo de cómo hacer la lectura. La medida principal es estos 80, estos 90 y este aforo más largo sería 85. Entonces, fíjense que el menisco no llega a la línea, esto sería 85, acá arriba sería 86, 87, 88, 89, 90. Pero la parte inferior del menisco no llega a la línea del 86, sigue quedando entre 85 y 86. Entonces, esta medición no puede tener 86 mililitros. Al hacer un acercamiento bastante más grande, entonces lo que veo acá es que esta es la línea del 86 y el menisco está por debajo. Entonces, no puedo mirar de abajo para arriba al menisco, no puedo mirar de arriba para abajo al menisco. Lo que tengo que hacer es ponerme a la altura de esta media luna y lo que me dice esto es que la medida aproximada es de 85,8 mililitros. Entonces, de repente cuando trabajo con probeta no necesito así la exactitud al primer decimal, pero sí es importante saber que esto no llega a 86, sino que aproximadamente sería como 85,8 mililitros. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando trabajamos con pipetas
graduadas o incluso cuando trabajamos con buretas. Solo que como yo les mencioné, nosotros no vamos a trabajar con buretas este semestre porque no somos química analítica, no vamos a hacer el análisis de ninguna reacción en específico. Si tienen alguna duda, comentario, no dejen de escribir en el Classroom o nos pueden mandar por correo también. Esperamos que les haya gustado la explicación del día de hoy y estamos atentos a cualquier comentario que quieran hacernos.